Conocimiento, ciencia, ¿qué es? ¿Dónde surge? ¿Cómo podríamos definirlo? Seguramente la historia podrá responder estas preguntas, y para eso nos remontaremos a la antigua Grecia. Allí coexistía la magia, la religión, la ciencia y la superstición, hasta la llegada del cristianismo, que rompe esta estructura y pone la teología por encima de todo en cuanto al conocimiento. Un gran referente en este proceso fue San Agustín, quien se negaba a la postura de aquel que quería ser filósofo y cristiano al mismo tiempo, ya que sostenía que la verdad se llega solo a través de la revelación de la fe. Este argumento fue llevado a la acción mediante el emperador Justiniano, cerrando la Academia Platónica, provocando un éxodo de filósofos de Grecia hacia el oriente, dejando el conocimiento en manos de la teología por 6 siglos. A esto nos remontaremos al año 762 d.C., año en que se funda Bagdad. La misma se convertiría en el centro intelectual del mundo, y los árabes darían un claro ejemplo de tolerancia, diversidad y libertad de pensamiento, conviviendo con cristianos, judíos y musulmanes, y a su vez rescatando las obras que dejó el apogeo de Grecia. De igual forma, la filosofía después de muchos años volvería a Europa en un clima de cambios socioeconómicos, cambios que la Iglesia filosóficamente no estaba a la altura de poder explicar. De allí surge otro referente en esta historia, Tomás de Aquino. Él fue una de las grandes inteligencias de la Iglesia cristiana y argumentó que no era posible mantener la total dominación de la teología en la interpretación de los fenómenos de este mundo terrenal. De allí la doble verdad, cuyo significado consiste en que las verdades de la teología y la filosofía son independientes entre sí. Dos afirmaciones contradictorias podrían ser ambas verdaderas, una para la religión y otra para la razón. De este modo, el universo quedaría dividido en dos, el sublunar y el supralunar. El primero estaba dominado por el hombre mediante verdades relativas, que surgen a través de la razón y la investigación, y el otro quedaría dominado por la teología. No sería hasta la llegada de Isaac Newton quien provocaría la ruptura en el problema del conocimiento mediante 2 puntos. El primero consistía en la introducción del término ley natural, que quiere decir que hay leyes que rigen en el mundo físico y las mismas fueron creadas por Dios, donde dichas leyes pueden ser desentrañadas por la mente humana. Y el segundo punto consistía en la ruptura de la teoría de la doble verdad, mostrando que las leyes que rigen los movimientos planetarios, o sea, en el mundo supralunar, son las mismas leyes que rigen los movimientos en el plano terrenal, es decir, en el mundo sublunar. Aquí daría fin la dominación de la teología al conocimiento dentro del campo astronómico. De aquí nos enmarcaremos en una revolución filosófica, la cual daría como resultado el comienzo de la filosofía moderna, encabezada por Descartes, donde la misma ubicaría a la ciencia como encargada de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales y a la filosofía responsable de explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Hubo filósofos encargados de explicar qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la causalidad, qué son las matemáticas, qué son las teorías, como por ejemplo Locke, Hume, Berkeley, Leibniz y Kant. Este último, proveniente de la ciencia empírica, viene de la física del siglo XVII, es decir, la física de Newton. El gran mérito de Kant fue haber planteado el problema del conocimiento, el problema de la relación sujeto-objeto en la construcción del conocimiento. Él explica el espacio, el tiempo, la causalidad, explica las matemáticas y naturalmente explica la ciencia de su época. Este muere en 1804 y 20 años más tarde, las geometrías no euclidianas harían su aparición, haciendo que cada uno de los conceptos que daba Kant como establecidos sean demolidos en los que resta del siglo XIX y en el comienzo del siglo XX. Para este nuevo siglo, con la relatividad y la mecánica cuántica, el espacio y el tiempo cobrarían un sentido totalmente distinto, haciendo a un lado la filosofía especulativa en cuanto al tratamiento de los conocimientos científicos. Quien toma esto muy claramente y le da su sentido filosófico es Bertrand Russell, publicando en los últimos años del siglo XIX una obra fundamental, Los fundamentos de la geometría, y ahí usa por primera vez la palabra epistemología. Es ahí el momento en el que aparece una epistemología como teoría de la ciencia, distinta a lo que la filosofía especulativa da como teoría del conocimiento. Entonces, a partir de ese momento, se hace necesario distinguir entre una teoría del conocimiento, que podríamos llamar teoría del conocimiento común, y una teoría del conocimiento científico, que sería la epistemología.
Paralelamente, se obtiene para ese momento otra interrogante sobre el conocimiento. ¿Cómo se pasa de un mundo de sensaciones a la construcción de las teorías? La respuesta que propone el empirismo desde un posicionamiento epistemológico dice que, si el empirismo es correcto, todo lo que dicen las teorías puede finalmente ser expresado en términos de sensaciones y de relaciones entre las sensaciones. Empiristas, tales como Carnap, Kuhn y Russell, trataron de resolver este enigma, pero fracasaron, y finalmente se concluyó que el empirismo como teoría del conocimiento es inadecuado. Finalmente, tras la renuncia del apriorismo y el empirismo, se considera el conocimiento como un proceso constructivo, donde lo que se construye es la forma de organizar las interacciones con el mundo exterior, organizar los datos de la realidad, darle un sentido, lo cual significa construir una lógica de acción, porque organizar es estructurar, es decir, hacer inferencias, establecer relaciones. Hoy en día se cuenta con una teoría que nos permite concebir el conocimiento como un proceso continuo que, al nivel individual, se desarrolla desde el nacimiento hasta la edad adulta e incorpora al nivel social el desarrollo de la ciencia. Finalizando, Piaget caracteriza a la ciencia como una institución social, lo cual significa que cada sociedad, en cada momento histórico, define ciertas actividades como actividades cognoscitivas y designa el producto de esas actividades como conocimiento. El conocimiento, y en particular el conocimiento científico, es un producto social y no tiene más definición que la que le otorga el contexto social en el cual se genera.